tema muy apasionante, el tema escatológico, el tema de los eventos finales. Y bueno, vamos a conversar, vamos a dar una ponencia, voy a dar una ponencia. Hace 8 días pues manejamos el tema del anticristo y vamos entonces a hacer una ponencia de, bueno, de la línea de tiempo de los eventos que están próximos a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero usar un texto referente esta noche, que es muy conocido también por los lectores de la palabra, que es Mateo 24. Vamos a leer allí Mateo 24, verso 4 al verso 13. Vamos a leerlo hasta el verso 14. Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del verso 4 al verso 14. Al verso 9 textos, 10 textos en el nombre del Señor. Yo voy a leerlo. Usted ahí me sigue mentalmente y la idea es entender lo que estamos leyendo, ser coherentes con la lectura y comprendiendo pues la lectura. Dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, bueno, voy a leerla en una versión diferente de la Reina Valera. Usted me imagino que tendrá ahí la Reina Valera. Yo aquí tengo la nueva traducción viviente. Es una versión un poquito más actual. Entonces dice así: Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Verso 7 dice, una nación entrará en guerra con otro reino y habrán hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Verso 9 dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser Para yo mis mandar que seguidores. los Todo el mundo participantes, odiarán, dice aquí el ¿ya? verso 9. Verso Así 10, que hay que muchos se apartarán participantes. de mí, se traicionarán No, unos a otros y se odiarán. Verso 11, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y el verso 14 dice, y se predicará las buenas noticias acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Bueno, gracias a Dios por la lectura de la palabra. Bien, mis hermanos, entonces vamos a manejar esta enseñanza. Yo quiero decirles lo siguiente. Número 1, la Biblia es el libro profético por excelencia. La Biblia muestra desde los albores de la creación hasta el fin del mundo. O sea, la Biblia es un libro realmente muy completo y sobre todo profético por excelencia. Quiero decirle que todas las profecías que están escritas o consignadas aquí en la Biblia, en la palabra, se están cumpliendo, se han cumplido y se están cumpliendo milimétricamente exactas. O sea que no tenemos cualquier libro, mi hermano, tenemos la poderosa palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es muy confiable. Yo me acuerdo que el supervisor, hermano José Luis, no sé si lo distingue, hermano Álvaro Muñoz, del Distrito 4, él un día nos estaba dando una enseñanza a nosotros, los que estábamos recién iniciando el ministerio, y él decía que, bueno, él es filósofo, él estudió filosofía en la universidad, y la filosofía pues es ser amantes al conocimiento, al saber, al pensar, y
él me decía que llegó un momento donde comenzó a, como a poner en tela de juicio muchas cosas, pero lo que le ayudó en el servicio a Dios, en la vida cristiana, fue que la Biblia es un libro profético por excelencia. O sea, todo lo que se ha predicho, todo lo que se ha profetizado en la palabra, en este libro sagrado, se ha cumplido milimétricamente exacto. Entonces podemos ver que la escatología, que es una rama de la teología, que nos habla de los eventos próximos, tenemos que observarla en términos generales, en un cuadro general. El primero, pues, es la escatología del Antiguo Testamento. Desde Génesis ya hay temas escatológicos, temas proféticos. Y el tema principal escatológico del Antiguo Testamento era la venida del Mesías, era la venida de un redentor, de un hombre que se consideraba rey y que iba a reinar. Y esa profecía ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? 2000 años atrás. Hermano José Luis, yo me quedo aterrado de que 700 años antes de Cristo, un profeta anunció de que iba a ser concebido de una virgen. Ve aquí, una virgen concebirá, dará a luz. Eso estaba ya profetizado 700 años. El profeta Miqueas, hablando del nacimiento del Mesías, dice, pero tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña entre las naciones de Judá, de ti va a salir el que va a ser Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de la creación, es decir, de que 700 años antes de Cristo ya se sabía dónde iba a nacer Jesús, en Belén. Hasta cuando entró a Jerusalén en un pollino hijo de asna, también estaba profetizado ya, 700. O sea que en detalles muy mínimos, la Biblia ha profetizado y realmente se ha cumplido. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que no pongamos en tela de juicio los eventos que aún no se han cumplido. Entonces, hay algunos eventos que aún no han llegado a su cumplimiento, pero no quiere decir de que no se van a cumplir. Estamos a la expectativa, estamos en la esperanza. En su momento, la venida del Mesías era un tema escatológico y se cumplió. Llegó Jesucristo y esa profecía se cumple. Pues en este momento estamos esperando un evento magno y es el arrebatamiento de la iglesia. Y seguimos esperando. Y así como en su momento llegó el Mesías, en su momento también llegará ese evento inminente que se aproxima y es el arrebatamiento de la iglesia. En esa esperanza estamos y estamos convencidos que sí va a realizarse ese evento. Así como muchos eventos escatológicos en el Antiguo Testamento ya se cumplieron, pues bueno, seguimos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que es el evento próximo a suceder. Entonces me llama la atención, haciendo aquí como un escáner, una radiografía a este texto, me llama mucho la atención una frase muy importante que da el Señor Jesús en el verso 9. Mira lo que dice aquí el Señor Jesús en el verso 9 del capítulo 24. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. ¿Por qué quiero resaltar este texto, Iglesia del Señor y hermano José Luis? Yo estoy aterrado que hoy en día en las redes sociales la Iglesia de Cristo es muy desprestigiada, estamos como ante la imagen de la sociedad, retrógradas, ambiguos, fanáticos, y nos odian. El solo hecho de mencionar la palabra pastor, en este momento mencionar la palabra pastor equivale a vividor, ladrón, malhechor, todo eso. Si usted dice que es cristiano, ya dicen que usted ya es ambiguo, usted es un retrógrada, usted está, de hecho dicen pues que usan la frase de Marx cuando dice que la religión es el opio de los pueblos. Están tratando de decir de que es como si fuera una traba, ¿no? Que la religión o el evangelio es como la traba, como el estar letargados, distraídos de la sociedad. Y esto ya es una palabra profética que se cumplió. Mire, es que no hay otra respuesta. Jesús dice, vean, a ustedes los van a odiar. Me llama mucho la atención lo que dice esta versión, odiar. Ustedes van a ser odiados porque van a ser mis seguidores. Eso ya se está cumpliendo. Eso ya está a la luz de nuestra vista. Somos testigos oculares de todo lo que está ocurriendo con relación a la iglesia. Pero bueno, esto quiero como contextualizarles de que todas las profecías de la Biblia, ya muchas se cumplieron, otras se están cumpliendo y faltan otras por cumplirse. ¿Qué profecías faltan por cumplirse?
en las cuales estamos esperando. Número uno, el arrebatamiento de la iglesia. El tema del arrebatamiento de la iglesia es que no sabemos el día ni la hora. O sea, ese es el primero. Ya no sabemos en qué momento va a ser el arrebatamiento. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante del arrebatamiento de la iglesia. Ya después del arrebatamiento de la iglesia ya habrán profecías ya con tiempos definidos, pero en este momento no sabemos en qué momento, a qué horas, en qué día va a ser el arrebatamiento. Usted de pronto va a ver en las redes o en los medios de comunicación muchos teólogos que ya están diciendo el día, el año del arrebatamiento de la iglesia. No les crea. De hecho, ya eso está profetizado también. Muchos vendrán, hablarán en mi nombre, pero serán falsos. No crea a las personas que dicen que es que en tal año es el arrebatamiento o que ya sucedió el arrebatamiento. No, el arrebatamiento aún no ha sucedido y no sabemos el día ni la hora. Eso es lo que lo hace interesante. Ahora, ¿qué opción o qué deducción, perdón, yo tengo con relación al arrebatamiento? Y esto puede sonar interesante lo que les voy a decir. Yo tengo una deducción y es que el Señor vendrá el día que se complete el número de los redimidos. Ten en cuenta eso. El día que se complete el número de los redimidos, ese día el Señor aparecerá por su iglesia. Dios, en su conocimiento anticipado, ya sabe el número total o la plenitud de los redimidos por Él. ¿Eso qué quiere decir? Voy a dar simplemente un ejemplo. Voy a arrojar un ejemplo como para darle una explicación a lo que estoy diciendo y a la tesis que estoy diciendo. Si el número de los redimidos son 500, eso es un ejemplo. El día que se bautice el número 500, ese día el Señor regresará por su pueblo. No sabemos cuál va a ser el número, no sabemos cuál, eso solamente lo tiene Dios en su conocimiento. ¿Eso a qué me lleva? Para las personas que de pronto no han sido bautizadas y ya están en este proceso de salvación, yo le invito para que no postergue esta decisión del bautismo. Necesitamos, es una necesidad el bautismo en agua para perdón de pecados. No deje que otro se le adelante. Yo a veces me pongo a pensar, hermano José Luis, ¿qué tal si faltaran nomás dos para completarse el número de los redimidos del Señor? Entonces ya estamos prácticamente a las puertas. Y la idea es que los hermanos, los simpatizantes, estemos con este tema como una prioridad, el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Entonces, no sabemos el número de los redimidos, eso lo tiene Dios en su conocimiento anticipado, en su soberanía. Seguimos esperando en Dios. Lo que sí sabemos es que Él es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, en términos ya de línea de tiempo, en cuanto a la escatología, que son los eventos próximos a suceder, está de la siguiente manera. Yo acá tengo un mapa, voy a explicárselos y vamos entonces a hacer un planteamiento de cada tema con la ayuda del Señor. Entonces, está de la siguiente manera. Si el Señor arrebatara a su iglesia, hay una línea de tiempo. Y esto es lo que quiero que veamos ahorita. Vamos a verlo por aquí. Estamos en este momento en una dispensación que se llama la dispensación de la gracia o de la iglesia, donde el reloj de la iglesia está activo. En este momento, ¿cuándo inició este reloj de la iglesia? Desde el Calvario. Desde el Calvario hasta el arrebatamiento de la iglesia se le llama la dispensación de la gracia, otros lo llaman la dispensación de la iglesia de Cristo, donde la iglesia está activa. En este momentico la iglesia no para, la iglesia no frena, la iglesia está activa. Cada día el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos. Sigue habiendo milagros, sigue habiendo maravillas, se siguen bautizando, sigue habiendo bautizados con el poder del Espíritu Santo, se siguen derramando dones del Espíritu Santo. Hay gracia, hay dones, hay ministerios, la iglesia está activa. Imagínense que esto que es este tema de la pandemia, que es un evento mundial, ha frenado muchas cosas, pero la iglesia sigue. De pronto nos han cancelado un poquito las congregaciones, la cual nos hace mucha falta, pero seguimos a través de las redes, a través de los medios de comunicación, la iglesia sigue activa, activa. ¿Cuándo terminará esta dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia? Cuando el Señor arrebate a su pueblo. No sabemos el día ni la hora, como decía ahorita, pero el Señor arrebatará a su iglesia, seremos levantados. Ahora, ¿qué pasará
después o inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Si sucede el arrebatamiento, ¿qué va a acontecer? Entonces, quiero aquí explicarles. Si el Señor arrebata a su pueblo hoy, inmediatamente, escúcheme muy bien, inmediatamente aparecen dos cuadros. Los que nos vamos con el Señor, yo creo que todos aquí nos queremos ir con el Señor, todos nos vamos a ir con el Señor. Entonces, dos cuadros, inmediatamente sucede el arrebatamiento. Los que nos vamos con el Señor, ese será un cuadro, y los que se quedan aquí en la tierra, será otro cuadro. Entonces, hay que entonces que estudiar qué pasará con la iglesia que es arrebatada y qué pasará con los que se quedan aquí en la tierra. Eso es lo que queremos estudiar aquí como en línea de tiempo. Espero que me esté haciendo entender en este momento. ¿Qué pasa con los que se van, los que nos vamos, y qué pasa con los que se quedan? Eso es lo que queremos hoy deducir. Eh, si el Señor arrebata su iglesia, bíblicamente ya hay unos textos que nos hablan clarito de la línea del tiempo en cuanto a los días después del arrebatamiento. Vamos a hablar un poquito qué pasa con los que se quedan. Si el Señor arrebatara a su iglesia hoy, inmediatamente generará una crisis a nivel mundial. Nunca antes vista, sin precedentes en la historia. En este momento estamos viendo una crisis mundial, que es la pandemia, y a todo el mundo tiene alarmado, porque nunca hemos visto, o esta generación nunca ha visto una crisis de esta magnitud. Pero el día que el Señor arrebate su iglesia, será una crisis, la peor crisis que haya vivido el mundo en la historia. Ahora, a raíz de esa crisis, recuerda que estamos hablando con los que se quedan. Habrá esa crisis mundial y a raíz de esa crisis se hará una asamblea mundial. Todos los dirigentes se tendrán que reunir. Todos. Imagínense, desaparición de millones de personas. Eso nunca antes visto. Se desapareció cantidad de gente. Mi papá se desapareció, mi hijo se desapareció, mi sobrino, mi vecino se desapareció. Ay, pero es que los bebés, hay una hecatombe a nivel mundial. Hay gente llorando, duelos, de todo. Eso va a generar esa crisis. El jefe se desapareció, mis empleados se desaparecieron, un avión se cayó, un carro, hubo choques de carros en las autopistas, en las grandes avenidas. Todo eso va a ocurrir. Entonces, eso va a generar una crisis y eso va a llevar a que todos los dirigentes del mundo se reúnan, hagan una asamblea mundial. Y esa asamblea mundial va a elegir una persona que se haga cargo de ese caos mundial. ¿Quién va a ser esa persona? Ya está profetizado. Se le llama o se le coloca unas características como el hombre de pecado o el hijo de perdición, lo que llamamos como el anticristo. Pues el anticristo será el dirigente mundial que van a votar por votación, por asamblea se va a elegir para que dé una directrices a nivel mundial. Si con esto de la pandemia ya están contemplando la idea, y hace 8 días hablamos con el hermano José Luis con la iglesia de la nueva orden mundial, que ya todo está listo, ya está todo en plataforma y es en búsqueda de una dirección globalizada. Ahora imagínense con esa crisis del arrebatamiento. De una vez se colocará a alguien que dirija esta hecatombe, este caos mundial. Ese hombre será el anticristo, será un hombre, un político muy, muy experimentado, con una inteligencia impresionante, pero no podemos olvidar de que va a ser poseído por Satanás, será un hombre poseído por el mismo diablo. Entonces, ese hombre en su primera agenda, estamos hablando de los que se quedan después del arrebatamiento, será una crisis mundial, habrá asamblea mundial, se elegirá el anticristo y el anticristo en su agenda, su primer punto de la agenda es tratar de dar una explicación del porqué de la desaparición de todas esas millones de personas. Entonces, él va a decir, bueno, las personas que se desaparecieron fue porque hubo esto y aquello. Hay muchas teorías. El hermano José Luis hablaba hace 8 días que ya se está hablando mucho de los extraterrestres. De hecho, las películas ya nos preparan a eso. Las películas hoy de ciencia ficción, de Hollywood, ya nos están preparando de extraterrestres,
Por ejemplo, para nadie es un secreto que los Avengers son personas que parte de ellos vienen de otros planetas, vienen de otros mundos. Y todo eso lo pueden explicar por la ciencia de la física. Entonces, todo eso es probable que después del arrebatamiento de la iglesia, el anticristo tenga una respuesta científica, ya sea de la física, ya sea del espacio-tiempo, ya sea agujero de gusano, que se habla mucho en la parte de la física. Comenzarán a resolver muchas fórmulas de Albert Einstein. Bueno, se levantarán, habrá una respuesta científica a la desaparición de la gente. Ese es el primer punto de la agenda del anticristo. Y espiritualmente la Biblia dice que Dios va a enviar un poder engañoso a la humanidad para que crean a la mentira, es decir, para que le crean a lo que diga el anticristo. A lo que el anticristo dé la explicación del porqué de la desaparición de las personas, la gente, las masas, comenzarán a creer en este hombre. Será un hombre muy influyente. Comenzarán a creer. Además, el segundo punto de la agenda de este hombre, de este dirigente político mundial, que es el anticristo, va a realizar la paz en el Medio Oriente. Esto sucederá meses después del arrebatamiento de la iglesia. Meses después del arrebatamiento ya estará en su agenda, será una persona muy influyente después del arrebatamiento. Este hombre, después de que dé el resultado, la respuesta del porqué de la desaparición de la gente conocerá muy bien prácticamente va a ser una tendencia mundial este hombre. Y la gotica que rebose la copa en cuanto a credibilidad es que él va a lograr la paz en el Medio Oriente, entre Israel y los árabes. Cuando él haga la paz entre Israel y los árabes, esto va a ser prácticamente el hombre del siglo, por no decir el hombre del milenio. Va a ser un hombre súper admirado. Va a ser la paz. Eso va a entender de que va a haber exportaciones, va a haber cierta economía, avance económico. Una de sus tendencias es la marca, ¿no? Pero bueno, ya voy para allá. El hombre va a ser muy creído. Esto va a pasar por un lapso de 3 años y medio después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando pasen los 3 años y medio, ya este hombre estará en la cima, estará en todas las estadísticas, en todas las encuestas como el hombre del milenio. Este hombre tratará de involucrar la parte religiosa con la parte política y querrá ser un dirigente religioso. Y es allí donde él va a querer que lo adoren y que le rindan homenaje a él. Es allí donde él comenzará a demandar adoración, porque Satanás siempre ha querido demandar adoración. No se olvide que Satanás fue destituido porque quería ser igual a Dios. No se olvide que Jesús, cuando en la tentación de Jesús, Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa siempre ha sido la intención de Satanás. Entonces, después de 3 años y medio, este hombre de pecado, poseído por Satanás, demandará adoración. Y es allí donde el pueblo de Israel no va a coincidir mucho con el anticristo porque el anticristo va a intentar cambiar la ley. Bueno, por acá hay unos escritos que quisiera tenerlos en cuenta, hermano José Luis. Creo que en el chat hay unos escritos. No sé si los tenemos en cuenta de una vez o... No, tranquilo, pastor, siga. Yo estoy colocando algunos de acuerdo a los comentarios. Igual, si usted quiere aportar, los puede decir. Listo. De pronto alguien escribió que para mostrar textos bíblicos, sí, ahorita en su momento sacamos algunos textos bíblicos. Otros no son contexto bíblico. La escatología también es mucha de deducciones en cuanto a la línea de tiempo y también a lo que el Espíritu Santo pueda direccionar. Pero en su totalidad o en su mayoría más bien vamos a ver si logramos ahorita mostrar los textos de la palabra de Dios con relación a lo que estamos hablando. Yo creo que el tema de lo que estoy hablando del anticristo está enmarcado en las 70 semanas de Daniel. Entonces ahí habla de la mitad de la semana, que son 3 años y medio, que es lo que estamos hablando prácticamente. Entonces, ahí estamos sacando lo que estoy hablando, lo estamos hablando bajo el marco de Daniel 9 con las 70 semanas. Entonces el anticristo después de a la mitad de la semana es donde él se va a descubrir como la bestia, va a demandar adoración y Israel al no obedecer a la adoración de el anticristo y mucha gente
que no va a querer mucho al anticristo es donde se desata, hermano José Luis Iglesia, la gran tribulación. Es donde se desata las guerras y es donde se desata la ira de Dios con la humanidad. Es allí. El fulgor va a ser después de los 3 años y medio. Ahí va a ser el fulgor, va a ser el clímax de todo lo que va a acontecer en el mundo en cuanto a la ira de Dios y a la gran tribulación. Es probable que los primeros 3 años y medio después del arrebatamiento haya más que todo un estado de engaño, un estado de adormecimiento de la raza humana, pero después, como dice Daniel, a la mitad de la semana se romperá el tratado de paz. Y a lo que se rompa el tratado de paz es donde viene la guerra. Y las guerras pues producirán muertes, producirán enfermedades, producirá infecciones, todo. Habrá mortandad por doquier en todo el mundo. Y también pues habrá mucha persecución porque habrá que marcarse para tener todo lo necesario en cuanto a víveres, en cuanto a vivienda, en cuanto a salud, pero el requisito es que tendrán que adorar a la imagen. Muchos no van a querer adorar a la imagen y es por eso que el anticristo se va a alimentar su vida en contra de todos los detractores, en contra de su oposición. Ahí donde habrá guerra, habrá de todo y eso se llama la gran tribulación. E Israel será el epicentro. Israel va a ser el epicentro de esa gran tribulación porque el anticristo va a encizañarse con todos los israelitas, se conseguirá unos aliados. Entonces, estamos hablando en el marco de lo que va a pasar aquí en la tierra. Quiero decir que lo que va a pasar aquí en la tierra después del arrebatamiento, ahí donde se va a desatar, vamos allá a Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis voy a mostrarle algunos temas que van a suceder después del arrebatamiento aquí en la tierra. Ahí donde ya aparecen las 7 trompetas, las copas de la ira, aparecerán los 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Van a ser 2 hombres con los ministerios de Elías y Moisés. Otros dicen que será otra vez Elías y Moisés que regresarán para darle palabra de aliento a Israel en medio de la persecución y en medio de la gran tribulación. ¿Qué palabras dirán ellos? Bueno, que no adoren a la imagen, sino que esperen en Jehová, que va a venir y los va a salvar del anticristo, de la bestia, del falso profeta. Falso profeta, bueno, la bestia, aquí nos habla de las 2 bestias también en Apocalipsis. Pues una de las bestias va a ser el falso profeta. Se deduce que el falso profeta va a ser el candidato que más se aproxima. Lo que pasa es que aquí en temas escatológicos también quiero aclarar de que todo vamos con base en aproximaciones. No se puede dar también algo por sentado o una verdad absoluta en cuanto a muchos temas escatológicos. Se llega a aproximaciones. Entonces, el falso profeta, las 2 bestias, serán las dos líneas, política y religiosa. Entonces, la parte política será el anticristo y el falso profeta se deduce o la aproximación puede ser el papa tradicional de aquel entonces. Eso sí no sabemos qué papa va a ser porque muchos dicen que no, que es que va a ser este o que va a resucitar el papa Juan Pablo II. Eso no es bíblico, no lo sabemos. Lo que sí podemos deducir es que el papa de aquel entonces que esté con el anticristo puede ser una persona muy influyente a que todo el mundo adore a el anticristo, a esta segunda bestia. Entonces se levantarán los 2 testigos, que van a ser personas que van a ser los caudillos de Israel y van a darle aliento a Israel en medio de la tribulación. El anticristo los va a asesinar, pero el Espíritu de Dios les devolverá la vida. En otros capítulos de Apocalipsis, como por ejemplo el capítulo 12, la mujer y el dragón, es prácticamente una tipología de Satanás con Israel. Entonces, hay que entender de que también el Apocalipsis en algunos capítulos está hablando de tipologías, como por ejemplo, el Cordero abre el rollo, capítulo 5. Todas estas son tipologías y también parte literaria en Apocalipsis con lo que va a suceder aquí en la tierra. En términos generales, el mundo va a sentir la ira de Dios. ¿Cómo la va a sentir? A través de los muertos, a través de las enfermedades, a través de las infecciones, a través de salir a combatir y la mortandad va a ser impresionante. Yo creo que esto no lo queremos
experimentar. Más bien queremos aceptar a Jesucristo y aceptar el gobierno de nuestro Salvador. Muy bien, por aquí siguen comentando. Así es, por aquí están comentando. Aquí me dice la hermana Gina, creo, hermano, ¿será que puede compartirnos las citas bíblicas de lo que está explicando para estudiarlo? Bueno, Daniel 9 y Daniel 7. Daniel capítulo 9 y Daniel 7. Lo que pasa es que, les soy sincero, si me pongo a leer texto por texto, de pronto el tiempo no nos alcanzaría. Pero aquí les estoy diciendo para que los estudiemos. Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 7 nos habla de lo que estaba explicando de los 3 años y medio, donde habrá un adormecimiento, una tranquilidad en el mundo, o confianza más bien en el hombre de pecado, y la mitad de la semana o la mitad de esta 70ª semana de Daniel, según Daniel 9, será donde el anticristo ya rompa el tratado de paz y comience a llegar el clímax de la gran tribulación sobre todos los moradores de la tierra. En esos 3 años y medio se destapan las 7 trompetas, las copas de la ira, los 2 testigos llegarían y todo esto comienza en ese lapso de tiempo. Entonces, habrá mortandad, habrá mucha muerte, muchas enfermedades. Imagínense si con el COVID-19 nos tiene atrincherados a todos, nos tiene guardaditos a todos. ¿Cómo será en ese tiempo? En ese tiempo no habrá ni momento de cuarentena, porque estarán en guerra. Yo tengo la tarjeta militar y ahí dice que en caso tal de, no sé si los que tienen ahí tarjeta militar dicen, en caso tal de pronto una guerra civil, por favor acercarse al sitio de reclusión más cercano. Imagínense, en ese tiempo van a haber todo eso, va a haber escasez de soldados, va a haber guerras. Yo creo, hermano José Luis, de que en ese momento coyuntural de guerra entre el anticristo y el pueblo de Israel, Estados Unidos tendrá un papel muy importante también en combate a favor de Israel. Había que analizar qué presidente habría en ese tiempo en Estados Unidos, pero de por sí Estados Unidos defiende mucho a Israel. Entonces, al haber una amenaza en contra de Israel, Estados Unidos también estaría dispuesto a pelear a favor de Israel. Y no olvidemos que Colombia es aliado de Estados Unidos. Es decir, que en su momento en la gran tribulación es probable que se necesite soldados colombianos para pelear toda esta guerra que va a fraguar el anticristo en contra de la nación de Israel. No olvidemos que Israel es el epicentro de la gran tribulación, se le llama los dolores de parto de Jacob. Entonces, esto es una película, mis hermanos, pero sonaba película con el nacimiento de Jesucristo virginalmente, hermano José Luis. Eso en ese tiempo sonaba película, pero se cumplió. Fue una realidad. Sonaba película Isaías 53. ¿Cómo es posible que van a matar a alguien así? Y se cumplió. O sea que lo que hoy usted parece que parece una película, no, se va a cumplir. Entonces, lo que antes era ciencia ficción, hoy es una realidad. Hoy lo que usted puede estar escuchando y estar diciendo, no, pero ¿será que sí es verdad? ¿Será que esto es ciencia ficción? Hermano, todo esto es basado en la palabra de Dios y Sí, esto se va a cumplir al pie de la por letra. supuesto, Pastor Soto. Por ejemplo, el comentario que usted hizo con respecto a Israel, hay una promesa que el Señor le hizo a Abraham y dijo, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Estados Unidos siempre ha visto como uno de los mejores aliados Israel. La nación de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, después de que fueron despatriados y el holocausto nazi y todas aquellas guerras que fueron tan devastadoras, Estados Unidos le abrió la puerta a muchos judíos o a israelitas, la palabra técnica. Y cuando ellos llegan, el gobierno les empieza a ayudar, pero ellos como tienen la promesa de la bendición, han sido muy prósperos en todo lugar del mundo y propiamente en Estados Unidos, la mayoría de las grandes compañías, la mayoría de bancos, de aerolíneas, de restaurantes, es decir, mucho de lo que Estados Unidos produce y en cuanto a servicios y también inversiones en bolsa, tienen que ver eh, israelitas. Es decir, el pueblo de Dios ha sido próspero en la nación de Estados Unidos y se sabe también, eso es un documento público, que el pueblo de Israel
le ha prestado y le presta constantemente dinero a los Estados Unidos. También le aporta en la ciencia, le aporta en tecnología militar, le aporta en tecnología, en lo que tiene que ver con la medicina. Es decir, que Israel ha sido un gran proveedor también para los Estados Unidos en cuanto a lo económico por la bendición, y por eso Estados Unidos, al proteger a Israel, porque Estados Unidos no solamente se beneficia de Israel, sino que lo protege, ¿sí? Lo protege desde el punto de vista militar. Él tiene, los Estados Unidos tiene buques, tiene submarinos, tiene flotas aéreas cerca a la región donde está ubicado Israel, porque Israel, como usted decía hace 8 días, no es grato para algunos países del Medio Oriente, lo quieren borrar del mapa, pero el aliado más fuerte que tiene Israel es Estados Unidos, por eso es que no han entrado allá. Y aparte de eso, Israel también tiene armas de destrucción masiva y también tiene mucha tecnología. Así es, hermano José Luis. De hecho, ya no ha habido guerras en contra de Israel, e Israel las ha ganado todas. Entonces, eso es una señal muy fuerte de que Dios siempre está al lado de la nación de Israel. Bueno, por aquí hay unas preguntas. Ya vamos a llegar al milenio. Por ahí preguntan que en qué momento vamos a llegar al milenio. Ya vamos a llegar ahí al milenio. Eh, Gracias, hermano José Luis, porque usted está colocando los textos bíblicos allí en el chat. Le agradezco mucho esa ayuda, esa proactividad ahí. Por aquí hay una pregunta que es con base a lo que estamos hablando y es decir, que ya no hay ninguna posibilidad de que el anticristo se posicione antes que la iglesia sea arrebatada. Esa es una excelente pregunta, que en nuestras convicciones no es posible. Es decir, el anticristo se posiciona inmediatamente después de la crisis que va a dejar el arrebatamiento de la iglesia a la humanidad. Yo creo que ya estamos ensayando, ya hay una convocatoria mundial, hermano José Luis, y es esta pandemia. Esto nunca se había visto antes en el mundo, en esta generación, por lo menos en el mundo industrial, de medios de comunicación, nunca se había visto esto. Esto es como un ensayo. Ya hay una primera crisis, hay un dicho que todo tiene una primera vez. Es probable que seguirán sucediendo crisis mundiales, una nueva pandemia, una nueva enfermedad, una crisis económica, una baja de la bolsa, bueno, tantas cosas que pueden suceder inmediatamente salgamos de este problema mundial. Pero la cerecita en la torta o la gotica que va a rebosar la crisis mundial para que haya un hombre que gobierna a nivel mundial en nuestras convicciones y lo que dice la palabra de Dios es inmediatamente el arrebatamiento de la iglesia suceda. Entonces, eso hay que tenerlo allí claro. Hay varios textos que hablan en cuanto al tema. Que al presente nosotros detenemos el misterio de la iniquidad, la iglesia. Por esto cuando sea levantado o arrebatado, se manifestará el hombre de pecado. Eso está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, nosotros estamos esperando a Jesucristo, mis hermanos, y inmediatamente el arrebatamiento, entonces entrará el anticristo en función. Bueno, entonces estamos hablando en el cuadro de los que se quedan, ¿no? Gracias a Dios, si estamos aquí es porque todos queremos irnos con el Señor. La idea es que no nos quedemos nadie en ese momento cuando suceda el arrebatamiento. Ahora, ¿qué va a suceder con los que nos vamos? ¿Qué va a pasar con los que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia? Según lo que dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. A la final trompeta. Pablo también dice en Corintios, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos sí seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en las nubes. Entonces, y Pablo en Tesalonicenses también dice, pero con respecto, perdón, dice, deja el segundo de Tesalonicenses también, en Tesalonicenses capítulo 4 creo que es donde dice, no quiero hermanos que ignoremos acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así traerá con Dios a todos los que durmieron en él, porque Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos,
seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en las nubes y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué pasa? En el momento del arrebatamiento, eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser en el momento menos pensado. No sabemos a qué hora va a ser. Y lo que dice el apóstol es que va a ser en un abrir de ojos, donde ya usted en un parpadear ya no estará aquí en la tierra. Ya estará en las nubes todos, todos juntos para ver al Señor Jesús. Eso será un día glorioso, mis hermanos. Será el día anhelado. La Biblia dice que al que amamos sin haberle visto, pero ese día lo vamos a ver tal cual como Él es, cara a cara. Y después de encontrarnos con Él, pues imagínese la fiesta que se va a armar en ese encuentro mundial con toda la iglesia de Cristo, los que estaban vivos y los que ya en este momento están durmiendo. Es decir, que va a haber un reencuentro, pero el principal motivo va a ser Jesucristo. O sea, que va a haber una adoración masiva, mundial de todos los cristianos fieles al Señor. Y después de esto el Señor nos llevará a su lugar, a su morada, y celebraremos dos eventos, que esto está dentro del mapa después del arrebatamiento. Entonces ya estamos hablando con los que nos fuimos con el Señor. Sucederán dos eventos. El primero, el tribunal de Cristo. Yo creo que una de las preguntas que se hizo hace 8 días. El tribunal de Cristo. ¿En qué consistirá el tribunal de Cristo? Por aquí tengo unos textos bíblicos que sería bueno leerlos. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo o estando en vida, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahí es donde yo decía 8 días de que el tribunal de Cristo viene de tribuna. Y los que han tenido la oportunidad de ir a las convenciones en el estadio, tribuna es lo que se ve en el estadio, toda esa, la tribuna norte, la tribuna sur, la tribuna oriente. Entonces se habla como que cuando seamos arrebatados vamos a celebrar el tribunal de Cristo, es decir, que todos estaremos en esa tribuna y el Señor nos juzgará. Pero ese juicio no es con relación a la condenación, ya todos seremos salvos. Entonces yo doy como la idea, el ejemplo de la graduación. Todos ya se graduaron de 11, todos ya se graduaron de una carrera profesional, pero muchos de ellos van a recibir recompensas, galardones, premios. Y también podemos decir de que también como se va a mostrar a la luz lo bueno y lo malo, también habrá algunas vergüenzas. Es por eso, hermanos, cuidadito con esos pecaditos ocultos, porque la idea es que seamos fieles al Señor. Recuerde que no está en discusión su salvación, ya todos estaremos arrebatados, ya todos seremos salvos, pero entonces sí seremos juzgados. Hay otros textos que nos hablan también del tribunal. Vamos a mostrar por aquí. 1 Corintios 3 también nos habla de que seremos probados como fuego, seremos pasados también por fuego y seremos salvos como por el mismo fuego. Vamos a mostrar por aquí el texto, el versículo. Este capítulo 3, 1 Corintios, que nos habla también de ese juicio. Y es muy interesante, mis hermanos, entender que también seremos juzgados. El hecho de que seamos arrebatados no quiere decir de que no seremos juzgados, también seremos juzgados, pero ese juicio es para recibir recompensas y galardones. Entonces hay que tener en cuenta ese tema. Denme un segundito por aquí. 1 Corintios 3, ahorita hablaba. Entonces, mis hermanos, pasaremos a ese tribunal, seremos juzgados y el Señor entonces, también un texto que dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. ¿Cuándo se va a aterrizar esa promesa? En el tribunal de Cristo.
Entonces, el Señor vendrá con galardones, con promesas y tendremos premiaciones. Será la graduación. Entonces, analicemos que el tribunal de Cristo será la graduación. Primera de Corintios 3:13 nos habla también. También hay un texto que nos habla, hermano José Luis, donde dice el apóstol Pablo en Romanos, creo que es Romanos 14. Vamos aquí a ver. Donde dice, tú que juzgues, no juzgues porque todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, que si tú juzgas por comida o por días de fiestas o por bebidas, pues no juzgues porque todos seremos juzgados ante el tribunal de Cristo. Esto creo que está en Romanos 14. Ah, sí, el peligro de juzgar. Romanos 14, capítulo 14, desde el verso 1, habla acerca del no juzgar a los demás. Y en el transcurso de este capítulo 14, habla también acerca del juicio del tribunal de Cristo. 14:1 en adelante. 14:10 propiamente. 14:10, muchas gracias, hermano José Luis. Dice, porque entonces, aquí está en la nueva versión viviente, nueva traducción viviente, porque entonces juzgas a otro creyente. ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Esto se va a celebrar inmediatamente, suceda el arrebatamiento con los que nos vamos. El Señor va a hacer su juicio santo, su juicio justo a todos los salvos. Vuelvo y digo, habrá premiaciones y también habrá algunas vergüenzas, porque Él es un Dios, el juez justo, el juez perfecto, y tanto como va a premiar lo bueno, también nos va a hacer muy conscientes de lo que de pronto hicimos mal. Pero eso no se preocupe, mi hermano, porque hay mucha gente que se preocupa y dice, no, pero entonces la salvación, no, tranquilo que la salvación ahí ya no es discusión. Lo que sí entra en discusión ahí son los premios y las galardones. Hermano José Luis, muchos teólogos y escatólogos están diciendo que el tribunal de Cristo también será las premiaciones y donde Dios va a delegar todas las posiciones y los puestos que vamos a tener aquí en el milenio como reyes y como gobernantes del milenio. Entonces muchos dicen que es probable que en el tribunal de Cristo el Señor delegue funciones a la iglesia. Es también donde Apocalipsis, la promesa creo que es a la iglesia de Apocalipsis 2. Le voy a decir aquí Apocalipsis 2. Habla una promesa a la iglesia está la iglesia de Éfeso y está, creo que la iglesia en Pérgamo. Sí, y también habla que allá el Señor nos va a dar coronas. Está la corona de vida, la corona incorruptible de Así gloria, es. la corona de justicia. También va a estar la corona de oro, la corona incorruptible, estará la corona de posesión. Es decir, todos esos Y galardones. también estará la piedrecita blanca que Amén. habla en Apocalipsis capítulo 2, verso 16. Dice, arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos a espada a mi boca. Eso es lo que habla el mensaje a Pérgamo. Y todo el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Al que venciere o a todos los que salgan vencedores les daré el maná que ha sido escondido en el cielo y le daré cada uno una piedrecita blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que una de las promesas a la iglesia, y es probable que en el tribunal se nos dé un nombre nuevo. Dios nos va a cambiar el nombre, pero cuando Dios cambia el nombre no lo hace por deporte. Cuando Dios cambia el nombre a alguien es para darle una función o para delegarle un trabajo en su reino. Recuerden que el Señor le cambió el nombre a Abraham por Abraham, le cambió el nombre a Jacob por Israel, le cambió el nombre Simón por Pedro, le cambió el nombre de Saulo por Pablo. Entonces recuerde que Dios allí nos va a cambiar el nombre, nos va a dar una piedrecita nueva con un nombre nuevo, dice, el cual solamente lo sabe el que lo recibe. Ahora, ¿para qué nos va a cambiar el nombre? Es probable, hermano José Luis, que nos cambie el nombre para delegarnos una función en el milenio, cuando regresemos aquí a reinar con Cristo 1000 años. Esos textos, mis hermanos, son muy fascinantes
Entonces, para que los tengamos en cuenta con relación al tribunal de Cristo. Yo creo que hay unos textos amplios que nos hablan del tribunal de Cristo. Y de ahí, pues, después del tribunal de Cristo vienen las bodas del Cordero. Tremendo esto, mis hermanos. Nos casaremos ya oficialmente con Jesucristo. Ahí ya será el matrimonio, serán las bodas del Cordero. Y ahí se cumplen varios textos. Por ejemplo, cuando dice Apocalipsis, he aquí que subía la novia y todos dicen aleluya, gocémonos, alegrémonos, porque a su novia se le ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al rey o para casarse. También habla acerca de las parábolas de las 10 vírgenes, que es alusión a que el novio ya viene el novio, salid a recibirle. Entonces, mis hermanos, llegará las bodas del Cordero, nos casaremos ya oficialmente con el Señor, será nuestro esposo y ya estaremos de gancho con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esos dos eventos sucederán con la iglesia que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Valga la redundancia. Entonces, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ya entonces di el cuadro de los que se quedan y los que nos vamos. Después de las bodas del Cordero vamos a regresar en Apocalipsis 19, donde será la segunda venida de Cristo. Pero no sé, mi hermano José Luis, si ya hay preguntas para dar respuesta a esas preguntas. Bueno, excelente todo lo que es la línea del tiempo. Es posible que algunos estén un poco ansiosos por el tema que nos correspondía esta noche, que es el milenio, pero me parece interesante que usted ha venido con una línea de tiempo. Cuando se habla de línea de tiempo es que los eventos se han cumplido y serán simultáneamente, ¿no? Lo que se irá cumpliendo. Porque a veces no sabemos en qué lugar va a ir cada evento. Entonces, me parece interesante la exposición. Entonces, me parece que ya podemos ir entrando a lo que es la inquietud, ya que hace 8 días hablamos sobre lo que ya era la gran tribulación, los acontecimientos aquí en la tierra. Qué interesante entonces saber qué pasa en el cielo y cuando ya la iglesia regrese. Entonces sería bueno que iniciáramos ya esa parte. Listo, mis hermanos. Entonces vamos a entrar en el tema del milenio. El milenio es un espacio muy interesante para aprender. Eso es para que comprendamos, mis hermanos, de que la salvación no es solamente ir al cielo. Mucha gente piensa que la salvación es solamente ir al cielo. No, eso es apenas el inicio. Hay muchas cosas por experimentar de esta salvación. Razón tuvo el escritor de los Hebreos en decir de que no descuidemos una salvación tan grande. Es que la salvación es muy grande y los beneficios no se comparan con las tentaciones del mundo. Entonces vale la pena serle fiel al Señor porque hay una salvación extremadamente grande. Entonces, mis hermanos, después de las bodas del Cordero, recuerda que estamos en 7 años. Ese es el tiempo después del arrebatamiento de la iglesia. 7 años, la última semana de Daniel. 7 años. Entonces, ya sabemos qué pasará en esos 7 años con los que se quedan. La gran tribulación y la persecución de Israel. ¿Qué pasa con los que nos vamos? Tribunal de Cristo, bodas del Cordero. Todos esos eventos sucederán simultáneamente en esos 7 años. Los que se quedan y los que nos vamos. Ahora, después de las bodas del Cordero, nosotros regresaremos a la tierra. Ten en cuenta esto, regresaremos a la tierra después de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, ténganlo en cuenta ahí, Apocalipsis 19. Vamos a regresar y vamos a encontrarnos con un mundo en guerra, tanto que se le llama la guerra de Armagedón, Apocalipsis 16. Apocalipsis 16 nos habla de esta guerra. A ver, dice Apocalipsis 16, verso 12. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y este se secó para que los reyes del oriente, aliados del anticristo, que puede ser Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur, que se van a aliar con el anticristo para desaparecer Israel, los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculo hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaba 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear
contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Entonces, cuando el Señor regrese en Apocalipsis 19, nos encontraremos con el clímax de la guerra de Armagedón, donde todos los ejércitos armagedónicos que querrán empujar a Israel hacia el mar y desaparecerlo del mapa geopolítico, y el Señor regresará, pisará en el monte cerca del valle de Megiddo y derrotará a todos los ejércitos armagedónicos. Nosotros regresaremos con él, somos el ejército celestial. Apocalipsis 19, regresaremos con él y el Señor le pondrá fin a la guerra de Armagedón. Después de la guerra de Armagedón, pues habrá un momento de entierro, de depuración en la tierra por la mortandad y se inaugura el juicio a las naciones. Habrá un juicio que se le llama el juicio a las naciones. Entonces tengan en cuenta que antes del milenio llegará el juicio a las naciones. ¿En qué se basa ese juicio? En que todos los que acogieron a Israel en el tiempo de la tribulación gozarán de entrar al milenio. Y los que no acogieron a Israel, hay dos posiciones. La primera es que morirán para levantarse en el trono blanco, o serán parte del milenio, pero sin todos los beneficios que va a dar el mismo. Eso es una posición pues también de otra rama teológica. Pero también la otra con la que yo me voy es que morirán y serán resucitados en el trono blanco. Ahí es donde ya entra el milenio. Y hay varios textos. Quiero decir qué es el milenio. El milenio realmente es la promesa que Dios le dejó a la nación de Israel, donde Israel será dueña de toda la tierra. Hoy en día están peleando por tierra nomás con los árabes, pero en el milenio Israel será dueña y será la capital del mundo y será el país ejemplar en todo el planeta Tierra. Voy a leerle varios textos, por aquí están. Por ejemplo, Zacarías 14:16 al 21 dice: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Esto nos habla de que el milenio consistirá que Jerusalén va a ser la capital del mundo. Pero antes de continuar, quiero decir lo siguiente, para ir cerrando algunos cabos ya. ¿Quiénes entran al milenio? ¿Quiénes van a entrar al milenio? Pues, número 1, la iglesia de Cristo estará en el milenio. Número 2, la nación de Israel estará en el milenio. Y número 3, todos los gobiernos que acogieron a la nación de Israel también entrarán a gozar del milenio. Hay una pregunta que es la pregunta del millón, hermano José Luis, con tema al milenio. Y es que es probable que todos los israelitas resuciten para entrar al milenio. Todos los israelitas de la historia, porque recuerde que muchos han muerto en esa esperanza de ese reinado milenial. Entonces, hay una posición escatológica que dicen que todos los israelitas, de hecho muchos afirman de que los patriarcas también serán resucitados para gozar del milenio. Cuando me refiero a los patriarcas es Abraham, Isaac, David, todos ellos gozarán del milenio. Eso es una posición teológica. Recuerde que escatología, estamos hablando de aproximaciones, no del 100% exacto, sino de aproximaciones, basadas en los textos bíblicos. Entonces, es probable que entre toda la nación de Israel los que están esperando en esa promesa del milenio y los países que acogieron a Israel. Entonces, esos 4, creo que ahí hermano José Luis los escribió en el chat. Ellos van a entrar al gozar del milenio. El milenio va a ser el gobierno de Cristo materializado, geográfico. En este momento estamos en el reino de Cristo, pero el reino de Cristo en este momento no es geográfico. En este momento el reino de Cristo es un estado. Es todo aquel que acepta a Jesucristo como rey en su corazón y que obedece a las instrucciones del rey. Es decir,
todos los que somos de la iglesia estamos bajo el reino de Cristo, que es el gobierno de Cristo. Pero en este momentico no es geográfico, en este momentico es un estado espiritual. Por eso Jesús dice que el reino de Dios no vendrá en advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá. No, ya está en medio de nosotros. Entonces el reino en este momentico es un estado espiritual, es un estado donde obedecemos a las instrucciones de Jesucristo. Pero el milenio será el reino de Cristo materializado, geográfico, donde Cristo será el presidente mundial, el rey mundial, donde será el rey de los reyes. Y el Señor tendrá también sus presidentes, sus gobernantes a nivel mundial. ¿Quiénes son los gobernantes a nivel mundial? La iglesia de Cristo. ¿Por qué la iglesia? Eso está en Apocalipsis. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 2. Ya estamos en el tema del milenio, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 2, ya hablamos de quiénes son los que van a entrar al milenio. Y ahorita estamos hablando de cómo va a ser la política en el milenio. ¿Cómo va a ser? Pues Jesucristo será el rey mundial. Su capital será Jerusalén. Se sentará en el trono de David, que eso es lo que está esperando Israel. Por lo cual lloran en el muro de los lamentos, esperando ese reino. Entonces, Apocalipsis 2, mensaje a la iglesia en Tiatira, capítulo 2, verso 26. Dice, a todos los que salgan vencedores, recuerda que estoy aquí en una versión diferente a la Reina Valera, usted lo puede leer ahí en la Reina Valera también, estoy aquí en la nueva traducción viviente. Dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, lo que estamos haciendo, obedecer a Dios, les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y la harán pedazos como si fuera olla de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Entonces, mis hermanos, la iglesia, ¿dónde va a gobernar las naciones? Si no es en el milenio. O sea, eso es de sentido común, mis hermanos, de lógica. Si una de las promesas del Señor a la iglesia es gobernar las naciones, pues ¿dónde la vamos a gobernar? Tiene que ser en el milenio, no va a ser ahorita. Ahorita Pastor es Soto, imposible. Sí, señor. bueno, como para darle a usted la capacidad de ir resolviendo las inquietudes, voy a ayudarle un poquito a moderar, hacerle preguntas puntuales. ¿Está de acuerdo? Sí, así es. Veo que están escribiendo bastante. Bueno, Claro, aquí listo. estamos de una. Entonces, como ya entramos al milenio, voy a hacer como una especie de periodista y preguntarle a usted algunas cosas. Ya en el milenio, estamos en el milenio. ¿Cuánto, Amén. cuánto durará el milenio? Bueno, en cuanto al tema cronológico, hermano José Luis, solamente hay un texto y es lo que arroja Apocalipsis, capítulo 20, 1000 años. Los demás muestran de la promesa del Señor cumplida a Israel, pero si hablamos de tiempo cronológico, solamente hay una respuesta y es lo que dice Apocalipsis 20, 1000 años. Esos, Ya ahí ya queda. perdón, esos 1000 años son años calendario. Es una muy buena pregunta, es una excelente pregunta. Tanto que hay varias posiciones. Hay unos que dicen que será solamente, como dice la palabra, que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Lo que yo en mis estudios, hermano José Luis, y enmarcándolo en el contexto, sí creo que son 1000 años calendario. Muy bien. ¿Cómo, qué pasará con Satanás en el milenio? ¿Él está por allí suelto o va a tener algún tipo de castigo? ¿Qué pasará con Satanás? Bueno, lo dice Apocalipsis 20 también, será apresado. Satanás será apresado, encarcelado por ese lapso de los 1000 años. O sea que Es decir, va a haber maldad, sí o no. es una muy buena pregunta. Sí va a haber maldad porque va a haber libre albedrío. O sea, la gente en el milenio no se le va a quitar el libre albedrío. Y cuando la persona tiene libre albedrío, tiene autonomía y sí, tiene autonomía de tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la ventaja con Satanás encarcelado? La ventaja es que
no habrá razones para no creer en Dios. Recuerde que el principal objetivo de Satanás con la raza humana es desvirtuar las promesas de Dios. Es decir, sembrar incredulidad. Eso es lo que hace el diablo. El diablo, más que ponerte fornicación o adulterio, porque eso es producto de nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. O sea que hay pecados carnales, que eso es producido de nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. Pero el pecado realmente, o lo que quiere producir Satanás en la raza humana, es incredulidad y al máximo quitar la fe de la gente. Entonces, con Satanás encarcelado, pues la gente va a creer, la gente va a estar aceptando las directrices de Dios. Pero eso no quiere decir de que ellos van a ser títeres o como una dictadura, no. Va a haber libre albedrío. Al haber libre albedrío, van a haber algunos inconvenientes de pecado. Para eso está la iglesia, para gobernar con vara de hierro. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cómo será entonces nuestro cuerpo? Bueno, el cuerpo de la iglesia es un cuerpo glorificado. Explíqueme Es qué un es un cuerpo. cuerpo glorificado. El ejemplo más claro que podemos hablar de un cuerpo glorificado es la resurrección de Cristo. Cuando Jesucristo resucita, resucita en su propio cuerpo, pero en un cuerpo donde no gobierna el pecado y es glorificado. Es decir, que tendremos poderes que han hablado la ciencia ficción. Podemos viajar a la velocidad de la luz, podemos atravesar paredes, podemos... lo que sí no podremos es ser omnipresentes. Hay unos atributos que solamente se le aplican a Dios, como la omnipresencia. Pero sí podemos viajar a la velocidad de la luz. Seremos como los espíritus, donde no tendremos límite ni cansancio. Pero sí tendremos nuestra figura, nuestro cuerpo glorificado. Hermano José Luis, yo quisiera dar una respuesta a esa pregunta del cuerpo, que no la puedo sustentar bíblicamente exactamente, pero sí tengo algunos textos que pueden confirmar o pueden dar una aproximación. Y es que la iglesia de Cristo todos tendremos la edad de 33 años, es decir, todos tendremos la edad de Jesucristo. Los ancianos resucitarán a la edad de 33 años. Todos tendremos, por eso es que Cristo murió de Gloria a 33, es la Dios. edad de la plenitud. Ahora, ¿por qué lo digo? Aunque no hay un texto realmente que afirme la edad de como tal, como lo que estoy diciendo, pero sí dice que cuando seremos transformados a la semejanza de su Hijo, es decir, al nivel de Jesucristo. Es probable que todos tengamos la misma edad, 33 años, la edad de Jesucristo, una edad de fuerza juvenil, y seremos perfectos, tendremos cuerpos glorificados. Eso solamente para la iglesia. Para la gente que está en el milenio, los que están gobernados por nosotros, tendrán sus cuerpos normales, común y corriente de pecado. La diferencia es que como el milenio, la tierra será purificada y volveremos como al Edén, será una tierra sin maldición, porque Cristo traerá bendición a todas las naciones por su presencia y por su reinado. Es probable que la gente pueda vivir mucho más de lo normal, porque ya Una, no pre- comeremos veneno, una ya no habrán pregunta. muchas enfermedades. Y entonces, si la tierra recupera, como dice Pablo, dice que la creación anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y la tierra en este momento está autodestruyéndose. En el milenio va a recuperar, según lo que dice usted y muestra la palabra de Dios, va a ser restaurada de la maldición inicial por causa del pecado de Adán y Eva. Entonces Jesucristo en ese momento y nosotros seríamos como una versión del segundo Adán. ¿Y qué pasará con los animales? Por ejemplo, las serpientes, los leones, los animales que hoy en día de alguna manera atacan al hombre y lo pueden matar. ¿Qué pasa con todo eso? Sí, claro, ya volveremos como al huerto del Edén. La tierra será quitada la maldición. Recuerde que por el pecado de Adán y Eva, la tierra quedó maldita. Y cuando llegue el milenio, todo volverá al principio. Isaías 65:25 dice, el lobo y el cordero pasearán juntos. El león con el buey comerán paja. Y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo en mi santo monte. Esto es una palabra profética con relación al milenio. Entonces, habrá paz, habrá tranquilidad. Los animales, todos, todo habrá alimento, para todo habrá alimento. Es por eso que en el milenio la gente pueda vivir muchos años más, muchos, pero muchísimos años más. O sea que
El hombre recupera el señorío que perdió Adán, es decir, la autoridad sobre la tierra, sobre administrarlas, fructificarla y también tendrá el señorío delante de los animales. Así es, exactamente, todo por el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Lo que es una utopía política en este momento en Cristo se va a volver una realidad. Y es que todos tendremos la paz que el Señor da. Solamente el Señor va a dar. La política será dada por el Señor y todo será a nivel eh, ecológico, a nivel de tierra, a nivel de frutos, a nivel de la humanidad, todo será renovado como el Señor lo quería hacer en el huerto del Edén. Entonces el Señor le dará ese Bueno, goce a cuéntanos la nación de algo, Israel. pastor. Muy bien, cuéntanos algo acerca de qué lenguaje, qué idioma habrá en el milenio, qué religión, cuál será la capital del mundo. En este momento en Nueva York, en ese entonces, ¿cuál será y cuál será el idioma y la religión? Así es. Bueno, la capital del mundo en aquel momento será Jerusalén. Eso lo dice Ezequiel. Ya les voy a decir la cita. Bueno, Miqueas 4 también. Miqueas 4 del 1 al 3 dice, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor, es decir, Jerusalén, será establecido como cabeza de los montes. Si lo traducimos aquí en términos actuales, está hablando de que Jerusalén estará por encima de todas las ciudades mundiales. Jerusalén será la capital del mundo. Pero no olvidemos el texto que leímos ahorita donde cada persona, esto tendrá un ingrediente muy especial, hermano José Luis, porque todo ciudadano del mundo tendrá que ir anualmente a adorar al gran rey. Eso da a entender de que los aeropuertos habrá mucha fluidez en el aeropuerto en Jerusalén, de David, es que es O sea, que seremos como los musulmanes que una vez en la vida hay que ir a la Meca. sí, todo el mundo tendrá, es más, hermano José Luis, ahí es donde se cumple el texto literal, todas rodillas se doblarán, todas, quieran o no quieran, tendrán que doblarse ante el rey. Entonces, el mundo, todos los aeropuertos estarán colmados, las líneas aéreas estarán colmadas hacia la nación de Israel, porque cada persona tendrá que ir anualmente. Es una ley, no es una opción, es una ley. Tendrá que ir anualmente para adorar al rey. Eso va a ser algo eso será magnífico, hermano José Luis, en el milenio. Y nosotros como reyes tendremos que velar que todo esto se cumpla al pie de la letra Bueno, durante estos 1000 años. interesante eso. Y entonces, se puede decir que usted va a ser el gobernante de una nación, el hermano John Edier puede ser presidente en otra nación, el hermano Walter. Explíquenos algo de eso, cómo vamos nosotros, qué papel protagónico vamos a tener nosotros, la iglesia, en el milenio. Esa es interesante pregunta, hermano José Luis. Quiero decirle que en cuanto al tema escatológico, eh, pues hay criterios, ¿no? En los escatólogos siempre tendrá como algunos criterios propios, ¿no? Algunas iniciativas. Yo tengo un criterio y bueno, hay dos opciones. La más predicada es que sí, seremos gobernantes de países, estaremos gobernando un país o una ciudad. Recuerde que hay países, hay ciudades, hay municipios, hay pueblos. Eso ya lo delegará Dios. Muchos dicen que eso el Señor lo delegará en el tribunal de Cristo. Entonces, el Señor nos va a dar las funciones, para eso nos va a cambiar el nombre, para servirle a Él, ¿Qué gobernando texto, con Él en el milenio. qué Pero yo tengo texto, una posición, qué texto apoya esa posición, hermano, bíblico? hombre, hay un texto donde Jesús habla, sino que el texto preciso, pero si de pronto me ayudan con el internet y con el Google, se puede encontrar rápido, donde Jesús dice que le daré autoridad sobre 2 naciones, sobre 3 naciones. Eso lo dice, no sé si está entre los evangelios, habría que investigarlo, buscarlo, pero sí está. Bueno, Pero le tengo una, hermano José Luis. dígamelo. Yo tengo una posición escatológica y es que ahí es donde entran en función los 24 ancianos. Sí, señor. Parece ser, parece ser que Cristo será el rey de los reyes. Eso da a entender de que es probable que en el milenio los países se dividan en 24 países. Es decir, todos los países serán organizados a 24 lugares, a 24 países, y ahí donde entra en función los 24 ancianos. Es probable que los 24 ancianos sean los que reinen esos 24 países en el milenio
y nosotros, la iglesia, vamos a estar bajo la subordinación de uno de esos ancianos. Muy bien, Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué nos Así explica es, sobre ese tema, ese texto? así es. De hecho, ahí nos habla de tronos, no nos habla de números, pero también nos habla Apocalipsis 4 de 24 tronos. Entonces, sería como un relleno si los 24 ancianos aparecen en esa escena del capítulo 4 de Apocalipsis y ya. O sea, como que no aparecen, o sea, si tienen tronos es porque tienen jurisdicción. Si tienen tronos es porque son gobiernos. Si tienen corona es porque gobiernan. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se gobiernan los 24 ancianos? No creo que en el cielo. Entonces, yo creo que esos 24 ancianos tienen su función en el milenio. Entonces, es probable que el milenio, vuelvo y digo, estos son posturas ya de los escatólogos. Hay gente que no cree en esto, pero yo tengo esta deducción. Si son 24 tronos, es porque tienen poder de gobernar, tienen coronas, tienen delegación de parte de Jesucristo. Es probable que en el milenio hayan 24 países. Todos los países se unifiquen. Recuerda que también no va a haber la misma cantidad que hay hoy. Recuerde que va a ser un personal clasificado, es decir, que el personal va a ser más reducido que el que hay hoy. Entonces, es probable que se reduzca a 24 países y es donde los 24 ancianos reinen, siendo Jesucristo el rey de los reyes, siendo Jesucristo el rey de los reyes, de esos reyes, y nosotros la iglesia estaremos gobernando bajo la subordinación de alguno de esos reyes, de alguno de esos 24 ancianos. Esa es una postura que la he investigado, la he estudiado, he analizado el tema de Apocalipsis y me parece que es lo más aterrizado en cuanto al tema de los 24 ancianos. Ahora, ¿quiénes son los 24 ancianos? Esa es otra pregunta milenaria, ya que estamos hablando de este tema. Los 24 ancianos, pues por las características, tienen coronas, ellos tiran las coronas al trono de la gracia, al trono del Rey de los Reyes. Se puede deducir que son las 24 más altas dignidades en toda la época del cristianismo. Es probable que dentro de los 24 ancianos estén indudablemente los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo, incluyendo a Matías. Y de pronto grandes promotores de grandes avivamientos en toda la historia del cristianismo. Es probable que hagan parte de ese grupo selecto de 24 ancianos. Entonces, esos son por las características que se muestran. La experiencia, anciano quiere decir experiencia, quiere decir que tienen coronas, es porque han sido entregadas por el Señor. Y si entregan las coronas es porque todos lo reconocen que lo que es y lo que son es por Jesucristo y por la gracia de Jesús. Muy bien, vamos a tener 10 minutos más para cerrar, porque nos queda inconcluso el tema de cuando Satanás sea suelto. Nos va a tocar hacer otro tema cuando Satanás sea suelto para ir cerrando este. Pero tengo dos preguntas puntuales mientras usted la piensa. La primera es con relación al milenio. Eh, Algunos piensan, dice, bueno, cuando yo ya resucite, vaya a las bodas del Cordero, pase por el tribunal de Cristo, regrese con Cristo al milenio. Entonces, yo me acuerdo de mi abuelita que fue muy fiel al Señor y es más, yo me hice bautizar porque pues, yo me arrepentí, pero yo también quería ver a mi abuelita o a mi mamá, a mis hermanos. Y entonces, ¿será que en el milenio yo puedo reconocer a mi familia, puedo reconocer a mi esposo, a la esposa, en fin? Qué interesante esa pregunta. Amén. Bueno, la pregunta que se habla es que si habrá memoria después del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, quiero decirle que tampoco hay muchos textos que nos hablen de ese tema preciso, pero sí quiero en algunos textos, por ejemplo, el Señor dice que Él nos enjugará toda lágrima. 2, también dice que nosotros adoraremos al que fue inmolado en la cruz. Esos textos nos van indicando de que sí, en cierto modo, tendremos memoria de lo que pasó aquí en la tierra. De hecho, nosotros tenemos un espíritu de gratitud al Señor después del arrebatamiento. Por eso vamos a adorarlo, porque Él nos perdonó,
porque nos salvó, porque nos redimió, entonces sí habrá memoria, porque de hecho, por eso es que vamos a estar agradecidos con el Señor. Si el Señor resetea toda nuestra mente, quita toda memoria, pues ¿cómo lo vamos a adorar si no tenemos memoria? O sea, debe haber alguna memoria para poder adorarle por gratitud. Pues agradeciéndole qué, pues lo que él hizo por nosotros aquí en la tierra. Entonces, esos textos nos muestran como deducción que sí habrá memoria. Lo que sí no sabemos es que no vamos a recordar del asado, o no vamos a recordar del paseo de olla, ahí sí no sé entrar en detalles con ese tema. Ahora, si por ejemplo algún familiar se quedó, no se fue conmigo, no fue arrebatado, muchos se preguntan, ¿será que yo voy a sufrir mucho porque mi mamá o mi hermano o mi hijo no se salvó? Bueno, recuerden de que cuando seamos arrebatados, ya nuestra mente ya se irá todo sentimiento humano. No habrá contingencia humana. No tendremos sensación de soledad, ni de parte sexual, ni de parte de esposo, ni de esposa. Por ejemplo, las personas que son viudos o viudas y cuando sean arrebatados es probable que se encuentre con los dos esposos que tuvo en la tierra. Es probable que sí se encuentre con ellos. Lo que pasa es que ya no tendrá sentimiento de contingencia humana, como es la parte de esposo a esposo. A todos tendremos un mismo sentimiento y es el de hermanos. Hermano Hermanos solamente. ministro, ¿cómo nos explica entonces ese texto que está en Mateo, capítulo 22 y el verso 23, acerca de una secta que había en los tiempos de Jesús llamados los saduceos? Ellos creían en la resurrección, o más bien no creían. Entonces le dijeron, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casa con su mujer y se levanta descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cómo nos explica entonces esa inquietud que tenían también los saduceos, pastor? Amén, hermano José Luis. Sí, esa pregunta de los seduceos va enfocada a la resurrección. Bueno, más que a la memoria, va enfocada a la resurrección porque ellos no creían en la resurrección. Entonces el Señor les contesta basado a eso. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y vuelvo a lo que decía ahorita. Tendremos memoria, pero nuestro sentimiento humano ya no estará. Seremos como ángeles. Es decir, solamente tendremos la sensación de hermandad, de hermanos. Allá arriba no habrá sensación de esposos, ni de esposas, ni de primos, ni de papá, ni de mamá, ni de hijos. Todos tendremos la mente de Cristo perfeccionada, los sentimientos humanos quedarán aquí en la tierra y ya solamente tendremos la sensación de hermanos en Cristo, solamente la sensación de hermanos, unificada. Y en cuanto al tema de que, ¿será que me recordaré de mi esposo que se quedó, de mi hijo que se quedó? Bueno, hay dos opciones, una que de pronto no se acuerde, o otra que sí se acuerde, pero ya su sentimiento no estará como prioridad en ese tema y ya usted no tendrá esa sensación de tristeza. Perfecto, pastor. Yo creo que ha sido una exposición magistral. Muchas dudas quedan aclaradas. De todas maneras, es un tema que es bastante extenso y resolverlo en una hora es imposible, pero nos ha inquietado a buscar más el estudio de este tema escatológico maravilloso. Entonces queda pendiente, pastor, que hablemos un poquito entonces de que cuando Satanás sea suelto, entonces el milenio terminaría, ¿verdad? Así es, Satanás será suelto para probar a los habitantes del milenio. Como todo, toda dispensación, toda manera de
espacio de Dios para la humanidad tiene un momento de prueba. El momento de prueba del milenio será cuando Satanás otra vez sea suelto y otra vez siembre incredulidad. Siembre esa incredulidad en la humanidad, y la humanidad va a creer más a Satanás. Entonces Satanás hará una subversión otra vez. Satanás es experto en eso. Va a hacer una subversión y ahí Dios probará los que van a ser salvos en el milenio. Porque recuerde que en el milenio, hermano José Luis, muchos niños nacerán, mucha gente crecerá, y a ellos también se necesita predicarles el evangelio. O sea, a ellos también se necesita predicarles la salvación, pero en una dispensación diferente a la nuestra. Entonces, ¿cuál va a ser la prueba de ellos? Pues que no se dejen arrastrar por los dardos de Satanás cuando sean sueltos. Esa va a ser como la prueba de los que van a ser salvos en el milenio. Si se Perfecto. van detrás de Satanás o persisten adorando al Rey Jesucristo. Esa va a ser la prueba de salvación. Perfecto. Entonces queda pendiente para el próximo lunes a las 8, Dios mediante. Vamos a hablar entonces, Satanás es suelto. Vamos a hablar entonces de esa guerra que va a tener entonces Satanás, ¿sí? Y el Señor, obviamente. Y terminaremos con cielos nuevos y tierra nueva. Antes del cielo nuevo y tierra nueva es el trono blanco, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a, dentro de la línea del tiempo, vamos a hablar un poquito del trono blanco. Vamos a hablar acerca de cómo van a ser juzgadas las naciones, cómo van a ser, de dónde van a salir, quiénes van a entregar los muertos, perdón, quiénes van a entregar los muertos, ¿sí? Vamos a ver de dónde van a salir los muertos, de dónde, o qué juicio, o cómo va a ser el juicio, el justo juicio de Dios sobre las naciones, y también entonces ese final donde vamos a estar por los siglos de los siglos. Amén. Con el El Señor. tema del trono blanco va a ser muy interesante, la verdad, va a ser muy interesante porque tenemos que tratar de buscar en la Biblia, de leer en la palabra algunos estándares del juicio de Dios en el trono blanco, cómo Dios juzgará a las personas. Perfecto, pastor. Bueno, hoy eh, ha estado bastante interesante el tema. Entonces, le agradezco, pastor, por su tiempo. Le agradezco por haber sacado también este espacio. Sé que fue bastante maratónico, pero gracias a Dios.